Bueno, pues buenas tardes. Continuamos con nuestra exposición, con este pequeño viaje sobre lo que son algunas corrientes, las principales corrientes psicológicas. Pues toca el turno ahora ver a una corriente que ha sido, si no la más importante, sí la que ha dejado más huella en lo que es la psicología. Cada vez que escuchamos hablar del psicoanálisis de Freud, de Sigmund Freud, pues automáticamente en lo que pensamos es, aparte de la serie de Netflix, que es bastante chava por cierto, pues pensamos justamente en el psicoanálisis. Pensamos justamente en la figura de Sigmund Freud trabajando con un paciente tumbado en un diván. Aunque esa sería solamente la aplicación práctica de lo que es en su conjunto el psicoanálisis. En realidad el psicoanálisis es una teoría, una explicación, es una de las primeras teorías que se desarrolla para explicar el desarrollo del ser humano desde el punto de vista psicológico, claro está. También cuando se habla de psicoanálisis, pues pensamos en un método para indagar, un método de investigación sobre el inconsciente y sobre todo en una guía, en un modelo teórico explicativo de cómo interaccionan pues todos los elementos que componen el inconsciente. En ese sentido, cuando hablamos de justamente la parte del psicoanálisis, pues también tenemos que entender una cosa muy importante. Al igual que otras teorías, todos los enfoques teóricos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, incluso religiosos, siempre van a estar pues enraizados o van a presentar una cosmovisión particular, una antropovisión también. En este caso, esta antropovisión, en el caso del psicoanálisis, pues se considera al ser humano, al hombre en su conjunto, pues como algo, pues a lo mejor un tanto sujeto a lo que es sus instintos, sus impulsos, aquellos elementos que de alguna manera son lo peor de las personas. Por así decirlo, la visión, la antropovisión del ser humano, de acuerdo con el psicoanálisis, es muy negativa, ¿sí? Pasando pues a lo mejor por la cuestión de los aspectos históricos. Bueno, de repente todo esto empezó justamente con el trabajo de Freud con uno de sus maestros, que era Joseph Breuer. Joseph Breuer básicamente fue un médico, un neurólogo, que introdujo en el tratamiento de las histerias una técnica hasta ese momento poco conocida, que era la hipnosis. La hipnosis básicamente consistía en inducir un estado de trance hipnótico, de semiconsciencia, a un paciente, de tal forma que durante ese estado hipnótico el paciente podía podía expresarse libremente, casi sin ningún tipo de restricción. El problema está que Freud obviamente le interesó mucho esta técnica. Él no estuvo de acuerdo en un punto, que finalmente cuando el paciente salía del trance hipnótico, todos sus síntomas volvían completamente al estado anterior a la hipnosis. Es decir, era una cuestión que solamente duraba un tiempo muy corto, una hora, donde el paciente se veía libre de síntomas. Y después de que acababa el trance, pues el paciente regresaba a toda digamos, la intensidad de los síntomas que experimentaba. Esto a Freud le dio la idea de que justamente si se logra hacer que el paciente mantenga ese periodo de tiempo sin síntomas, pues esto automáticamente va a implicar que el sujeto mejore. En este caso, se dio cuenta que a través del trance hipnótico el paciente caía en una situación donde hablaba libremente y básicamente podía expresar incluso recuerdos muy antiguos, muy profundos, de una forma un tanto segura, pero lo más importante para Freud es que eran una cuestión catártica.
Es decir, es el término que él desarrolla, es decir, esa catarsis era así como, bueno, si se puede poner una analogía, era como vomitar, ¿sí? Sacar fuera todo lo que está, valga la redundancia, sacar fuera todo lo que estaba mal en el paciente, y obviamente después de esto se experimentaba pues un alivio muy muy significativo después de esa experimentación de la catarsis. Ahora, Breuer, que fue el maestro de Freud, pues él pensaba o él veía su hipnosis como un tratamiento eh, a través del habla, y incluso a él le toca la, digamos, la tarea de diseñar el primer nombre de cura por el habla, la cura del habla, que en este caso pues era básicamente hacer que el paciente hablara, y obviamente el terapeuta o psicoanalista o hipnotista en ese entonces todavía pues solamente tenía que escuchar lo que se le decía. De hecho, algunas anécdotas sobre Sigmund Freud dicen que él vino a constituir del diván pues una estrategia, toda una técnica de intervención terapéutica, pero la triste realidad es que Sigmund Freud no toleraba mucho, no le gustaba mucho la consulta con pacientes, y aparte no toleraba mucho a las personas viéndolas de frente a frente. Por eso es que de alguna manera, aprovechándose de los planteamientos históricos, pues de alguna manera hace de esa debilidad pues una fortaleza terapéutica. También se da cuenta en la aplicación de la hipnosis a una paciente que se llamaba Emmy von N, que tenía histeria. Se da cuenta que muchos de sus traumas, de sus miedos, provenían de eventos de la niñez. Por lo tanto, esto le llamó la atención a la mente de Freud, y él pensaba que justamente es en esa infancia donde se gestionan básicamente toda la amplia gama de complejos y traumas psíquicos de una persona. Ahora, en este caso, también otro punto importante que, perdón, ahí está, es otro punto importante que también aborda Sigmund Freud en el caso de como técnica psicoanalítica, ciertamente el enfoque freudiano era dejar que el paciente hablara, ¿sí? Pero también, en este caso, a diferencia del modelo de Breuer, Freud creía que la catarsis no es suficiente, ¿sí? Y que en este caso hay mucho más en esa relación terapéutica entre el paciente y el analizado. Él desarrolla una técnica que años más tarde se conoció como asociación libre, donde se le pedía a los pacientes que describieran todo aquello que les llegara a la mente, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de prejuicio o de moralina o de moralista. Es decir, en ese caso se le pedía que hablara de lo primero que se le viniera a la cabeza, como él quisiera, no importa el tema que fuera, lo raro que fuera o lo aversivo que fuera. De hecho, Sigmund Freud invitaba a sus pacientes que hicieran la catarsis, que básicamente pues era una condición intrínseca para poder ser sujeto de análisis. Si el sujeto no podía verbalizar o no tenía un buen nivel adecuado de pensamiento, pues automáticamente eso lo descalificaba como paciente para el psicoanálisis. Otro punto importante que adquiere relevancia en el enfoque freudiano fueron los dos conceptos que utiliza él para describir la importancia de la relación terapéutica. El primero, que se conoce como transferencia, que es decir, la transferencia es del paciente hacia el terapeuta, y es básicamente, consiste en repetir la neurosis original, la neurosis infantil, en un analista o terapeuta
pantalla, es decir, seguro que nunca le va a enjuiciar, nunca le va a criticar y nunca le va a responder, ¿sí? En ese sentido, ahora, la transferencia puede ser positiva o negativa. Hay pacientes que desde el primer momento de que ingresara a la consulta, pues invierten mucho tiempo halagando al paciente, al terapeuta, lo felicitan, le hacen creer que pues se han sentido muy a gusto, muy satisfechos con el trabajo, siendo que es la primera sesión, ¿sí? Esa sería la transferencia positiva. Pero así como hay transferencia positiva, también tenemos transferencia negativa. En este caso, en transferencia negativa, esta se va a dar cuando el terapeuta siente algún tipo de sentimiento, ya sea negativo o positivo, por la persona del paciente, ¿sí? En ese sentido, para poder a lo mejor estar como claros en este punto, la transferencia va del paciente hacia el terapeuta y la contratransferencia va del terapeuta hacia el paciente. Ambas pueden ser positivas o negativas, y finalmente involucran sentimientos, emociones, juicios, valores. De alguna forma, en este caso se puede decir que la transferencia es justamente una condición necesaria para que el analista pueda hacer su trabajo. En ese sentido, pues básicamente cobra importancia especial también algo que se empezó a acuñar de las primeras observaciones que hacía Freud, y lo conoció o lo describió en su conjunto como la teoría de la seducción. En este caso, la teoría de la seducción es un concepto teórico freudiano que lamentablemente pues no tuvo una buena acogida. De hecho, es muy controversial, incluso se ha demostrado que carece completamente de sustento empírico. ¿Por qué esto? Porque número uno, los pacientes tratados por Freud, la mayoría eran mujeres y recordaban justamente indignidades y hostigamientos sexual en su infancia, ejecutado principalmente por la figura parental. Esa sería la base de la teoría de la seducción. En ese sentido, Freud decía entonces que en la vida de las pacientes femeninas siempre la figura de padre era hostil, era básicamente un acosador, y por lo tanto se partía de ese supuesto. Posteriormente Freud cambió su perspectiva teórica y él dijo que no, que en ese sentido esa seducción sexual no era cierta, sino más bien era una cuestión de fantasía. Es decir, Freud se retracta de lo que originalmente describió como un hecho teórico indiscutible. Así, pues, de alguna manera, es uno de los primeros reveses que va a sufrir el psicoanálisis. Sin embargo, de esta teoría de la seducción se desprenden dos conclusiones importantes. Número uno, la existencia indudable de la sexualidad infantil. Y al momento de recordar tales memorias sexuales, la mente inconsciente no distingue entre la verdad y la ficción emocionalmente cargada. La otra es el recuerdo sexual, aunque sea fantasías, son determinantes, del estado psicológico. O sea, primero que nada, existe una sexualidad infantil, ¿sí? Con todas sus palabras, con todas sus letras. De repente el niño experimenta placer y en un contexto donde de repente se negaba, pues de manera fehaciente, de manera férrea, que el niño pudiera tener o que el niño fuera un ser sexuado, ¿sí? Número 2, el recuerdo sexual, aunque sean solamente fantasías, van a influir en el estado psicológico de las personas. Es decir, en este caso, Freud con esto lleva a otro punto importante, que es justamente la existencia de dos tipos de realidad
íntimamente relacionadas: la realidad, digamos, verdadera, lo que pasa en realidad, y la realidad psíquica, que no quiere decir que sea falsa, simplemente puede ser un error de percepción, un error de la memoria, pero que finalmente en este caso esta realidad psíquica termina siempre de manera invariable afectando o repercutiendo en la realidad digamos física, ¿sí? Hacia 1897 Freud inicia con su propio autoanálisis, que le llevaría 2 años completar. Es básicamente arroja también el primer planteamiento teórico sobre el complejo de Edipo, que justamente remite a esa dualidad entre lo que es la realidad psíquica y la realidad física. También hacia 1900, 3 años después de empezar su análisis, Freud, que se convertiría en un escritor prolífico, escribió la obra cumbre tal vez de su sistema teórico, el libro llamado La interpretación de los sueños. En este caso, la interpretación de los sueños básicamente se describe a estos sueños como una ¿cómo se llama? Como una vía de acceso a los contenidos inconscientes y ocultos de la vida de la persona. En ese sentido, cuando se habla de los sueños, se habla que en el discurso de una persona, por ejemplo, puede haber 2 cosas diferentes. Uno, el contenido manifiesta, que se refiere a eventos, situaciones, cosas y personas que de alguna manera nosotros decimos que soñamos. Y la otra es el contenido latente, que en este caso es más difícil de vislumbrar, es más difícil de contextualizar, que se refiere principalmente a una representación de deseos reprimidos, fantasías inconscientes, que deberán ser descifrados y interpretados por el analista. Estos 2 conceptos van a ser importantes porque finalmente cuando se habla de lo que es el discurso de un paciente, a lo mejor ahorita en la actualidad le llamamos, y los psicólogos manejamos mucho esto, hablamos de un lenguaje verbal, ¿sí? Que es el contenido manifiesto, es lo que dices, y otra cosa que es el lenguaje no verbal o paralenguaje, ¿sí? Que en este caso es lo que dices, cómo lo dijiste, de tal manera que en el psicoanálisis puede ser que a la persona se le dé diga algo, pero que en realidad quiera dar a entender otra cosa. Es decir, a lo mejor, no sé, un ejemplo muy bobo de esto: ¿cómo estás? Uy, estoy re bien, ¿sí? Si aquí, ok, por contenido manifiesto, estoy re bien, estoy a todo dar. Pero por contenido latente, nadie me lo cree, porque de repente dejo entrever que hay algo que no quiero decir. En este caso, pues obviamente es algo muy fingido, ¿no? No soy un actor y por lo tanto, pues no es creíble, ¿no? Pero a lo mejor si una persona de repente, ¿cómo te sientes? No, pues bien. No, pues sí. De repente a lo mejor ahí podríamos entender lo que es fácilmente el contenido latente, que finalmente lleva o nos va a llevar a reforzar un contenido manifiesto, o a ver justamente una contradicción. También, bueno, antes de avanzar, Freud decía que en ese sentido los sueños son el camino, así lo decía como tal, como dice la información, son la vía regia de acceso al inconsciente. Obviamente el contenido onírico, o sea, lo que soñamos, realmente nunca lo vamos a poder ver tal cual. O sea, no es como un libro. O sea, incluso en el libro pues solamente está plasmado por escrito, y dependemos básicamente de la capacidad narrativa del sujeto para poder entenderlo. Sin embargo, en el caso de
Y a lo mejor de un sueño, pues no es igual. No es como en las películas que de repente pues los sueños están como materializados en imágenes, ¿no? Qué bueno fuera que así pasara en la realidad. Solamente pasa con Harry Potter, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Finalmente entonces, esos sueños van a ser la forma de llegar a conocer un poco el inconsciente de las personas. ¿Qué hay en su cabeza cuando sueñan? Porque habría que decir algo muy importante. Durante el sueño, las defensas psicológicas conscientes del sujeto tienden a verse, ¿cómo decirlo? Tienden a verse reducidas, se vulneran. A lo mejor consciente, yo reprimo la ira, el odio, la sexualidad, relaciones incestuosas, pero ya soñando, todo ese control o esa represión consciente, pues queda por completo, digamos, libre. O sea, ya no existe esa represión, y finalmente puedo hacer durante el sueño, obviamente, todo un montón de cosas que a lo mejor en la vida real, en el mundo real despierto, no lo puedo hacer. Por eso Freud decía que en los sueños estaba justamente la vía de acceso por excelencia al material inconsciente. Yo sé que en algunos libros, en algunas librerías o papelerías, incluso puestos de periódico, pues están libritos así como del estilo: si sueñas dinero, o si sueñas no sé, o te da comezón en tal o cual mano, X o Y, significa esto. Eso, aunque se llame interpretación de los sueños, es solamente charlatanería. La interpretación de un sueño tiene que darse exclusivamente hacia una persona. No hay un contenido universal, porque cada quien va a decirlo como lo experimenta. Y por lo tanto, en ese sentido, pues es por eso que el método de interpretación de los sueños pues se convirtió en una de las técnicas básicas del psicoanálisis. También dentro de lo que es el modelo psicodinámico, tenemos un término que se llama, o una vertiente que se llama psicopatología de la vida cotidiana. De repente Freud decía que también ciertos elementos de la vida consciente de un sujeto, los famosos lapsus linguae, los fallos temporales en la memoria u olvidos, y algún error trivial o parapraxias o actos fallidos, como también se les conoce, eran para Freud indicativos de nuestros deseos y conflictos inconscientes. Es decir, Freud pensaba que en el aparato psíquico de un ser humano siempre había un conflicto. El conflicto, como se ha mencionado algunas veces en los diplomados anteriores, que bueno, en ese sentido, si necesitan ustedes, si consideran necesario que se profundice mucho más en lo que es el psicoanálisis como teoría de personalidad, con mucho gusto lo hago. Solamente háganmelo saber a través de los comentarios del video, o por Classroom o por WhatsApp. Entonces, Freud decía que justamente estos elementos pues psíquicos de repente eran como indicadores también de un conflicto, ¿sí? Aquí el chiste estaba que para Freud todo era básicamente, o toda conducta era psicopatológica por sí misma, ¿sí? Continuando entonces pues con esta exposición, con esta teoría acerca del psicoanálisis, pues tenemos que en el caso del psicoanálisis freudiano, tenemos justamente algo muy importante, que es un modelo explicativo de cómo se va a ver consolidada la personalidad de un sujeto.
Para explicar este concepto, Freud desarrolla o propone la teoría psicosexual de la personalidad, donde el motor que provoca el desarrollo de la personalidad va a ser la sexualidad del sujeto, la sexualidad infantil. Obviamente esto recibió críticas muy duras por parte de sus colegas, incluso por parte de sus discípulos. Históricamente hablando, es la disidencia entre Carl Jung y Sigmund Freud, pues marcó a Freud de por vida. Freud pensaba que Carl Jung iba a ser su sucesor en cuanto a la rienda del psicoanálisis, pero cuando Jung empieza a salir o empieza a frecuentar o tener relaciones profesionales y no profesionales con una paciente suya que fue Sabina Spielrein, pues Freud pues no lo pudo tolerar, lo soportó y básicamente corta por completo la amistad que mantenía hasta ese entonces con Carl Jung, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues también los psicoanalistas tuvieron sus propias disidencias al sistema freudiano, pero el hecho de que la teoría psicosexual explique cómo la sexualidad va conformando el desarrollo de la personalidad, pues es un factor innegable. En ese sentido, Freud pensaba que justamente la personalidad se va a ver, ¿cómo decirlo? Se va a ver como, ¿cómo decirlo? Se va a ver afectada justamente por dos situaciones muy particulares. Número uno, la sobregratificación, es decir, doy de más, o la infra o subgratificación, donde de repente el sujeto pues no da, o de repente no ha recibido lo que necesitaba para poder sobrevivir o tener un desarrollo adecuado, ¿sí? En este caso, esa sobregratificación o nula gratificación resultaba en ambos casos en un término que se llama fijación, donde en este caso la definición que viene aquí en la información dice que es un investimiento de una porción de energía libidinal, o sea, catexia, en la fase que conduce a la vida adulta, a conductas características del conflicto durante la fase particular. Esto obviamente parece que estoy hablando en chino japonés, decían por ahí algunos niños. ¿Qué significa esto? Bueno, número uno, la fijación viene de, por ejemplo, un exceso o una carencia a nivel emocional. Uno. Dos, justamente al hablar de lo que es el investimiento de una porción de energía libidinal en una persona, podemos entenderlo de la manera siguiente. Yo considero que todos conocemos lo que es un objeto de transición. El objeto de transición viene a constituir un objeto que el niño, cuando migra de la familia a su primer contacto en un ambiente que no es el familiar, o sea, la guardería, el kinder, de repente requiere llevarse como una porción, una parte de su madre o de su familia para poder pues lidiar con la ansiedad de separación. Justamente esa parte de su madre es obviamente simbólica, ¿sí? No crean que es literal, es algo simbólico y básicamente puede ser que se lleve a lo mejor una mantita, un monito de peluche, un juguete, cualquier objeto inanimado que le va a recordar inmediatamente a la figura materna. Hay que recordar que algunas teorías señalan que el bebé tiene mucho más desarrollado el olfato de lo que un niño mayor o un adulto. Es decir, también el olfato es una cuestión muy importante para lograr la identificación con la madre en las primeras horas de vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, justamente ese investimiento de esa porción de energía libidinal, el término clínico es catexia. Esa catexia es justamente cuando yo deposito en un objeto ciertas características o propiedades que
yo creo útiles y necesarias para poder supervivir, ¿sale? Bien. Para Freud entonces va a ser importante también en ese sentido el concepto de la libido y su experimentación a nivel emocional. Lamentablemente, uno de los conceptos más vilipendiados y más controversiales de Freud es justamente el término libido. Incluso cuando hablamos de una persona libidinosa o libidinal, automáticamente pensamos en una persona que pues tiene prácticas sexuales inapropiadas o que es de repente una sexualidad incluso mórbida, una sexualidad enferma incluso. En ese sentido, nada más fuera de la realidad que esto. La libido para Freud en realidad es una forma de energía psíquica que se encarga de poner en marcha todo el aparato psíquico. En ese sentido, simple y llanamente, la libido es vida, es impulso vital. Algunos modelos filosóficos hablaban de un elán. El elán o impulso vital es justamente el equivalente a la libido en la corriente psicológica, perdón, en la corriente psicoanalítica. En este caso, esa energía libidinal, pues va a ser la que me va a llevar a hacer o de repente a mover mi conducta, a hacer algo, ¿sí? Por eso es importante abordar este concepto, ¿sí? También va a ser importante esa otra figura hasta cierto punto mitológica que se menciona en el psicoanálisis, que es muy conocido, el famoso complejo de Edipo y el complejo de Edipo a la inversa, también llamado complejo de Electra. En este caso, como también se vio en algún diplomado anterior a esto, el complejo de Edipo no es otra cosa que la experimentación de deseos incestuosos por el padre del sexo opuesto. Es decir, el hijo quiere con la madre y la hija quiere con el padre, ¿sí? En este caso, Freud señala que ese complejo de Edipo se va a ver resuelto justamente por dos factores importantes, lo que es la ansiedad de castración y la envidia de pene, ¿sí? Y bueno, finalmente hasta aquí tendríamos que hacer esta pequeña aproximación al psicoanálisis. Considero que hasta aquí, porque es un tema bastante extenso y bastante complicado. Sería pues un esfuerzo titánico intentar entender pues una terminología tan rica, tan complicada como lo es el psicoanálisis en un video de unos cuantos minutos. Por lo tanto, sí quisiera hacer un paréntesis aquí, hasta aquí esta intervención, para posteriormente retomarlo en otro video que posiblemente lo publique. Bueno, creo que a este horario pues ya la maestra Susana ya publicó pues nuestras modificaciones en cuanto a la forma de trabajar. Entonces posiblemente por definición estaría publicando videos los días viernes, pero en este caso, como este tema es muy complejo y muy extenso, pues a lo mejor envío el video en otros momentos. Por mi parte entonces pues agradezco su atención y su participación. Los invito a que sigan mandándome sus dudas, por favor, para poder darle un seguimiento y pues así de alguna manera pues ver los avances y sobre todo pues más que nada contribuir a este proceso de crecimiento personal. Por mi parte es todo y les agradezco sinceramente y los exhorto, los invito a que nos quedemos en casa y nos cuidemos.